Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy seguimos con la serie de programas basados en el libro Las 9 guerras de los tiempos del fin, escrito por el Dr. Reagan, fundador del Ministerio Cordero y León. Hasta ahora Donald nos ha presentado el tema de la guerra de aniquilación, que está basada en el Salmo 83. Esta fue la primera de las 9 guerras. Hoy Donald vuelve para hablarnos de la segunda guerra, que es la primera guerra de Gog y Magog. Así que si están listos, vamos. Hola Donald, bienvenido otra vez a Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy vamos a hablar de esta guerra que trae mucho tema de discusión, que es la guerra de Gog y Magog. No te quito tiempo, bienvenido y empezamos. Hola Graciela, es un gusto poder estar nuevamente en tu programa. Esperamos que los programas anteriores hayan sido de mucha bendición para todas las personas que ya tuvieron la oportunidad de verlos. El tema es la primera guerra de Gog y Magog y vamos a estar analizando un poco el contexto en el cual esta guerra se produce, las posibles condiciones, participantes, el momento en que esta guerra podría ocurrir. Y es importante, como siempre, recordar de que esto lo estamos analizando desde un punto de vista no dogmático. Podemos, ya una vez que hemos comenzado a acomodar las piezas de este rompecabezas escatológico, pues cada uno de las personas que van a escuchar, ver este programa, pueden tener una opinión personal de en qué momento creen ellos que esta guerra podría ocurrir. Pero sí tenemos como uno de nuestros objetivos incentivar el estudio de la palabra de Dios y principalmente esa porción profética de la palabra del Señor que constituye aproximadamente entre un 27 a un 33% de la revelación total. Sí, es importante que la gente que escucha haga sus propias investigaciones. Esto antes lo decía más seguido, ahora ya no tanto, pero no se queden con lo que decimos en el programa. Es de ustedes investigar y estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Investiguen, porque es la única forma en que van a entenderlo mucho más. Dicen que cuando uno escucha, uno retiene el 10%, pero cuando uno investiga y participa activamente, uno retiene el 80% de la información dada. Así que los animamos a que pongan las manos en la masa, como bien dice, e investiguen ustedes mismos. Así es, y ahora tenemos la gran ventaja de que la tecnología permite de que en cuestión de muy pocos minutos podamos tener información de diversas fuentes accesibles a nosotros y solamente hay que dedicar tiempo y esfuerzo a hacer esa investigación que tú muy bien estás recomendando. Te quiero pedir, Graciela, que por favor nos leas el versículo 4 del capítulo 38 para que ya entremos en materia. Muy bien, Ezequiel 38:4 de la Nueva Biblia de las Américas dice: Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con broquel y escudo, todos ellos empuñando espada. Gracias. Ahora vamos a hacer una transición de una guerra como fue la del Salmos 83 y estuvimos viendo algunas críticas que algunos estudiosos de la profecía bíblica han hecho de que si realmente es solamente una oración imprecatoria o de que si en realidad su autor, el vidente Asaf, está viendo eventos que ocurrirán en el futuro
relacionados con la nación de Israel, pero vamos a pasar a una guerra que va a ocurrir con una certeza absoluta. Y a esta guerra se hace referencia generalmente como la guerra de Gog y Magog. Sin embargo, aunque es seguro que esta guerra ocurrirá, existe una gran incertidumbre en cuanto a su momento, que eso conforme vayamos desarrollando este programa vamos a llegar al momento cuando vamos a analizar ese punto. Pero antes de considerar entonces ese complejo tema del momento, y los que somos dispensacionalistas y pretribulacionistas, nos damos de cabezazos amistosos discutiendo estos temas y podemos pasar mucho tiempo discutiendo de forma amistosa. Entonces, antes de llegar a eso, vamos a echar un vistazo a lo que dice la Biblia acerca de la guerra. Los detalles están contenidos en 2 capítulos de Ezequiel, el cual es uno de los profetas mayores por el contenido que escribió. Y esos capítulos son todo el capítulo 38 y los primeros 20 versículos del capítulo 39. Estas profecías fueron escritas hace 2600 años durante el cautiverio de Judá en Babilonia. Entonces veamos ahora el aspecto de la naturaleza de la guerra. Ya en ese versículo que acabas de leer, podemos ver que Dios llamará o hará una convocatoria a una gran coalición de naciones lideradas por Rusia para invadir las montañas o los montes de Israel y descenderán sobre la nación como una nube. Esto lo describe el versículo 16 del capítulo 38. De hecho, Él no solo llamará a la invasión, sino que, como decía el pasaje que acabas de leer, Dios le va a poner garfios en las quijadas y los va a arrastrar hasta Israel. Esta invasión será tan masiva que Israel se dará cuenta de que no tiene esperanza de sobrevivir y todo el mundo también reconocerá la desesperanza de la situación. Pero Dios intervendrá directamente para darle a Israel una abrumadora victoria sobrenatural. Esto lo pueden leer en los versículos 18 al 23 del capítulo 38. Hablemos ahora un poco sobre el liderazgo de esta coalición. El profeta Ezequiel profetizó que el líder de la coalición invasora de ejércitos sería Gog de la tierra de Magog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal. Esto está en el versículo 2. Quiero aquí hacer también una observación de que el libro del Dr. Reagan, que está escrito en inglés, está usando una versión de la Biblia que se llama The Legacy Bible, como la Biblia de legado. Y en muchos pasajes yo he tenido que hacer una traducción directa. Por ejemplo, en este pasaje del versículo 2 del capítulo 38, acá tengo abierta la aplicación Bible Gateway y tengo abiertas todas las versiones en español que hablan de este pasaje y casi todas ellas hacen una mala traducción de una traducción y aquí solo tengo de que es solamente la Biblia de las Américas que traduce bien este versículo, así como lo acabo de leer yo, que fue una traducción directa desde la Legacy Bible, y dice acá, Hijo de hombre, la Biblia de las Américas, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Por ejemplo, la Reina Valera de 1960, que es la versión más ocupada en América Latina, dice príncipe soberano. Otras traducciones ocupan igual príncipe soberano, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, príncipe supremo, el príncipe más importante. Algunas le llaman rey. Entonces, la única que veo acá, tal vez nuestros oyentes van a poder hacer una investigación sobre este tema, pero es solamente la Biblia de las Américas que traduce bien este versículo. Entonces, Gog es considerado un título como faraón, zar o presidente. La mayoría de las primeras interpretaciones de Rosh, Mesec y Tubal fueron Rusia, Moscú y Tobolsk, con SK al final, una ciudad moderna ubicada en el centro de Rusia. Pero estas conclusiones se basaron enteramente en sonidos similares de nombres modernos con los escritos por Ezequiel hace 2600 años.
No hace falta decir que este enfoque ha sido descartado por los estudiosos contemporáneos. Con base en una investigación profunda durante el siglo XX, la mayoría de los expertos en profecía ahora están de acuerdo en que Rosh se refiere a la Rusia moderna. Esta conclusión se basa principalmente en el hecho de que se han encontrado referencias a Rosh en documentos egipcios y en al menos otras 20 fuentes antiguas con indicaciones de que este grupo de personas existía en la época de Ezequiel y estaba ubicado al norte del moderno Medio Oriente. La profecía de Ezequiel contiene otra pista de que Rosh es Rusia. 3 veces afirma que la invasión vendrá de las partes remotas del norte. Esto está en los siguientes 3 versículos, 38:6, 38:15 y 39:2. Todas las direcciones en la Biblia se dan desde Jerusalén y el área más remota al norte de esa ciudad es Rusia. Además, la frase tierra de Magog ha sido identificada como el área ocupada por los antiguos escitas con C, que vivían en lo que hoy sería el sur de Rusia. Esta fue la opinión consensuada de historiadores antiguos como Hesíodo, Josefo, Filón y Heródoto. Ahora hablemos un poco acerca de los aliados rusos. Del mismo modo, una extensa investigación histórica a lo largo del siglo XX determinó que Mesec y Tubal eran grupos de personas que se establecieron en el área al sureste del Mar Negro en lo que es la Turquía moderna. Ezequiel enumeró al resto de los aliados de Rusia como Persia, Etiopía y Fut, con T al final, junto con Gomer y Bet Togarma, que algunas traducciones lo ponen como la casa de Togarma. De estos, el que ha demostrado ser particularmente difícil de identificar es Gomer. Hasta mediados del siglo XX, por lo general, se la identificaba como Alemania. Los eruditos judíos todavía hacen esta conexión. Sin embargo, la investigación ahora muestra que los gomeritas estaban situados en la Turquía moderna, en la época de Ezequiel, y que con los años emigraron al área de la Alemania moderna. Por lo tanto, Gomer podría ser Alemania o Turquía. El consenso es que Gomer es Turquía. Ahora, a continuación, vamos a mencionar los principales componentes modernos del ejército de Gog que Ezequiel retrata en términos antiguos. Entonces, voy a mencionar primero los nombres que usa Ezequiel y luego sus equivalentes modernos. Rosh, Rusia. Magog, repúblicas de Rusia, de Asia Central, todas aquellas naciones que terminan en Stan, ya voy a mencionar algunas de ellas. Persia, Irán, Etiopía, Sudán, Fut, Libia, Mesec, Turquía, Tubal, Turquía, Bet Togarma, Turquía y Gomer también Turquía. Entonces, como pueden ver, Rusia se unirá a 5 aliados principales: Turquía, Irán, Libia, Sudán y algunas naciones islámicas de la antigua Unión Soviética, como Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán, que son naciones islámicas. Pero hay otro dato más. Ezequiel también dijo que el ejército masivo estaría acompañado por muchos pueblos. Esto lo dijo en los versículos 6 y 9 del capítulo 38. Teniendo en cuenta los enemigos modernos de Israel, estos pueblos adicionales podrían incluir a países como Afganistán, Irak, Argelia y Túnez, entre otros. Aquellos que rechazan el Salmo 83 como una guerra separada del tiempo del fin, a menudo argumentan que todos los países árabes con una frontera común con Israel están incluidos en el término muchos pueblos. Pero dice el doctor Reagan que eso le parece dudoso por las razones que ya explicamos en el capítulo 1, que son los programas anteriores que los animamos a que los escuchen. Vamos a pasar ahora al tema de la motivación. Ezequiel dice que la invasión será motivada por pensamientos colocados en los corazones de los líderes por parte de Dios. Esto lo pueden ver en el versículo 10 del capítulo 38, por ejemplo.
Específicamente serán atraídos por la idea de capturar despojos e incautar botín 38:12, como plata y oro, ganado y bienes 38:13. Los bienes podrían incluir los grandes recursos minerales del Mar Muerto y las gigantescas reservas de gas que se descubrieron recientemente frente a la costa de Israel. Otra motivación podría resultar de la guerra del Salmo 83. Si esa guerra realmente va a ser la primera guerra del tiempo del fin, como sospecho que será, dice el doctor Reagan, entonces las naciones árabes derrotadas probablemente recurrirán a su aliado natural, Rusia, y pedirán venganza contra Israel. Tal invitación a venir a su rescate le encantaría a los rusos, ya que durante mucho tiempo han deseado dominar los campos petrolíferos de Oriente Medio. Aquí quiero hacer un breve paréntesis con respecto a esto que dice el doctor Reagan. Desde hace mucho tiempo, Rusia ha estado muy involucrado en los asuntos geopolíticos del Medio Oriente. Sorprendentemente, fue una de las naciones que votó a favor del plan de partición. En noviembre de 1947 fue una de las naciones que contribuyó al renacimiento del moderno Estado de Israel, pero ahora su política expansionista, su situación económica, pues está haciendo que se esté involucrando más en Oriente Medio. No es un secreto la participación que tiene Rusia dentro de Siria y que básicamente Bashar al-Assad es un títere del presidente ruso. Y en ese sentido también la situación se ha ido complicando para Israel porque no solamente hay presencia de tropas sirias o iraníes en muchas bases militares en Siria donde se está contrabandeando mucho armamento para usarse en contra de Israel, sino que también hay una fuerte presencia militar rusa y algo que ha tenido siempre el primer ministro de Israel es una muy buena coordinación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, pero ya se han dado incidentes donde, producto de un ataque, de una respuesta israelí contra blancos estratégicos dentro de Siria, que han estado operando por soldados iraníes y rusos, entonces ya la situación se ha ido deteriorando y ya públicamente Rusia en muchas ocasiones ha expresado su malestar diplomático en contra de Israel y también ya en forma de amenazas no tan veladas, donde ya le han advertido a Israel que el tiempo para que su fuerza aérea opere con libertad dentro de territorio sirio, pues ya está llegando a su final o ya se ha acabado. Y entonces podemos ver cómo esa configuración geopolítica del tiempo del fin, del cual nos habló la Biblia hace miles de años, hoy podemos verlo cumpliéndose ante nuestros ojos en tiempo real y en alta resolución. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que ella revela acerca del futuro se va a cumplir al pie de la letra. Entonces quería hacer esa observación. Continúo. Otra de las motivaciones será sin duda el antisemitismo que estamos viendo en aumento. Hemos estado viendo noticias de universidades en Estados Unidos con todos estos jóvenes woke, cabeza hueca, que no saben ni siquiera lo que significan los rótulos que andan cargando, donde dicen liberen a Palestina. Los periodistas conservadores se acercan y les preguntan acerca del motivo de sus protestas y no tienen ni siquiera la más mínima idea de lo que están hablando, las razones por las que están protestando. Entonces podemos darnos cuenta de que ahí hay mucho financiamiento de por medio a estos movimientos en Estados Unidos y por supuesto países que a nivel de Latinoamérica, incluso países como Colombia, donde ya han roto relaciones diplomáticas con Israel. Entonces, esto también ya la palabra del Señor nos había advertido que iba a ser una característica del tiempo del fin, el aumento de este odio inspirado por Satanás en contra del pueblo judío. Y Rusia tiene una larga y sórdida historia de odio a los judíos y los aliados de Rusia serán todos países musulmanes. Pero hay una cosa que es segura. Dios estará en control soberano de la invasión.
Ezequiel enfatiza este punto diciendo que Dios pondrá garfios en las quijadas de los ejércitos invasores y literalmente los arrastrará en contra de Israel, como ya escuchamos a Graciela leyendo el versículo 4 del capítulo 38. El resultado será que las naciones que piensan que van a aniquilar a Israel serán atraídas, en cambio, a una trampa donde serán destruidas sobrenaturalmente por Dios. Ezequiel 39, versículo 4. La carnicería será tan grande que los cuerpos proporcionarán un gran festín para los buitres. Capítulo 39, versículos 4 y 17. Hablemos ahora acerca de la derrota sobrenatural. Lo primero que impactará a los ejércitos invasores será un gran terremoto, tan grande que todo muro en Israel caerá al suelo. Esto lo describe Ezequiel en los versículos 19 y 20 del capítulo 38. El terremoto demostrará ser tan espantoso que los ejércitos entrarán en pánico y se volverán unos contra otros. Ezequiel 38, 21. Entonces, mientras estén en medio de esta matanza mutua, serán atacados con pestilencia mortal, lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. Ezequiel 38, 22. Parece también que el poderoso terremoto liberará actividad volcánica. Esto no nos debería de sorprender como cristianos y más si hemos estudiado la Biblia, el Antiguo Testamento y la historia de Israel, porque sabemos de que hubo muchas ocasiones en la historia de la nación donde el Señor les decía, guarden la calma, estén quietos, yo voy a salir a pelear por ustedes. Y es importante que tengamos en cuenta de que cada vez que miramos en el Antiguo Testamento la frase el ángel del Señor o el ángel de Jehová, ese era Jesús en su forma preencarnada, actuando como un guerrero. Uno de los pasajes más sorprendentes, más espectaculares de ver a Jesús en acción como el ángel del Señor, el ángel de Jehová, es cuando Jerusalén está rodeada. El rey Sennacherib había enviado a uno de sus emisarios, quien estuvo lanzando improperios, insultos, y el pueblo, el rey Ezequías, se pone en oración, se viste de cilicio, se entristece, pero clama al Señor. Y en un versículo dice sencillamente, y esa noche el ángel del Señor descendió en contra del campamento de los asirios y en una sola noche mató a 185,000 varones. Entonces ya es algo que hemos visto en el pasado, en la historia de Israel, y es algo que va a volver a pasar en el futuro cercano. La manera en que Dios va a actuar en esta derrota sobrenatural de esta confederación nos da una pista de que esta guerra podría ser un evento que la Iglesia del Señor ya no va a ver, pero vamos a hablar muy posiblemente en el siguiente programa acerca de esto. Con respecto a cómo Dios interviene en las guerras, esto también se ha visto en las guerras que ha tenido desde que fue nación. Pero creo que la diferencia es que solo nos damos cuenta de que Dios ha intervenido en esas guerras porque ha habido gente que ha investigado y ha traído a luz los testimonios. Pero vos crees que esta derrota sobrenatural va a ser tan evidente que el mundo entero la va a ver, ¿verdad? Efectivamente, muy probablemente al día siguiente de que esto ocurra va a ser una noticia a nivel internacional y entonces vamos a poder analizar ahorita cuáles van a ser los resultados que va a producir esta guerra. Pero ciertamente, como tú correctamente dices, yo he leído varios testimonios de principalmente en la guerra de los 6 días, en la guerra de independencia, en el 48 de Israel, de cómo testigos, personas que también estuvieron involucradas, daban testimonios de cómo miraban los milagros del Señor. Uno de los milagros que me llamó la atención es que estaban estos 2 soldados, esto está en un documental, que ahora no recuerdo el nombre, quedaban 2 soldados y ya estaban dispuestos a morir porque venían como 20 en contra. Y de repente todos empezaron a rendirse y ellos nos explicaban por qué. Entonces entre ellos 2 se los llevaron y todos iban muy tranquilos y caminando. Ya cuando estaban llegando, el soldado le dice, ¿por qué se rindieron tan fácil?
Y entonces él le dijo, porque ustedes estaban rodeados de soldados altísimos, que nos dio miedo, y no había nadie, eran solamente 2. Otro testimonio que yo recuerdo en un documental que se llama Contra todas las probabilidades, Israel sobrevive, está en inglés. Recuerdo de que hay un grupo de soldados que tienen que atravesar todo un territorio que está cubierto de arena y ellos se dan cuenta de que todo ese campo que ellos tienen que atravesar está minado y en ese momento no hay viento circulando. Pero ellos en ese momento se ponen a orar y de repente de la nada se deja venir un gran viento que de la forma en que sopló dejó al descubierto todas las minas que estaban regadas, que estaban plantadas en ese campo. Y la otra forma también en que yo pienso que Dios también ha intervenido a favor de la nación es cuando ha llevado operaciones como la operación Relámpago, cuando rescataron a los rehenes en Uganda. También cuando lanzaron la operación contra el reactor Osirak en Irak. Esto lo pueden leer en un artículo que está en mi página web. El artículo se llama El resurgimiento del ejército de Israel. Es un estudio que pueden descargar gratis en PDF. Se los recomiendo que lo descarguen y lo lean. Entonces podemos ver de que Dios, de manera sutiles y no tan sutiles, siempre de alguna manera ha estado guardando a su Sí, incluso recientemente con la cuestión de lo que sucedió con Hamas, uno de los soldados que está en la reserva dice que parece que las armas no están muy bien cuidadas y el miedo de él era que el arma le fallara. Pero después de disparar un par de tiros, vio que el arma estaba respondiendo bien y bueno, hizo toda la campaña con todo el equipo y lograron conquistar esa área donde estuvieron y cuando volvieron, él enseguida fue a entregar el arma para que la revisaran y el que se encargaba de arreglar las armas le dijo, esta arma está inservible. Dijo, no, si yo la he usado. Dice, no, esta arma no trabaja. El arma no trabajaba y sin embargo trabajó para él. Sí, también hemos hablado de cómo si se hubiera lanzado una operación en forma de tenaza desde el norte también con operativos del grupo Hezbollah, la masacre hubiese sido mayor. Y con lo que estábamos hablando acerca de esta inspiración de un odio satánico en contra de Israel, podemos ver cómo desde el 7 de octubre inicialmente la opinión pública estaba a favor de Israel, organizaciones de derechos humanos pedían la liberación de los rehenes, pero ahora miramos que eso ha cambiado y ahora la opinión pública está en contra de Israel. Ahora todos están diciendo, he visto como una campaña que dice todos los ojos sobre Rafa, pero ¿dónde estaban los ojos cuando ocurrió lo del 7 de octubre y se llevó a cabo esa masacre en contra de civiles inocentes? Entonces podemos ver la hipocresía, el odio y ese antisemitismo que es el que Satanás inspira porque odia a Dios y odia a sus dos pueblos, odia a la iglesia y odia a la nación de Israel también. Todo lo que Dios ama, el enemigo odia. Así es, entonces podemos ver cómo lo que Dios ha revelado en su palabra se va a cumplir y estamos viendo un cumplimiento en parte de eso. A continuación quiero hablar acerca de los resultados de esa guerra, además de la aniquilación de las fuerzas rusas y sus hordas de aliados musulmanes por parte de la ira de Dios. Hay varios otros resultados de esta guerra que deben tenerse en cuenta. Por un lado, por supuesto, producirá paz para Israel. Y aunque en última instancia resultará ser una paz ilusoria, al menos los israelíes podrán disfrutar de una verdadera seguridad durante un tiempo. En segundo lugar, y lo más importante, es que volverá a los corazones de muchos israelíes hacia Dios en agradecimiento por su liberación de su nación de las fauces de la muerte. Pueden leer esto en Ezequiel 38:23. Este resultado espiritual se menciona por segunda vez en 39:7, donde Dios proclama, daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y se enfatiza dos veces más en 39:13 y 21, donde el Señor dice que Él se glorificará a sí mismo a través de su victoria a favor de Israel. Muy bien podría ser que esta victoria sea lo que motivará a los 144,000 varones judíos mencionados en Apocalipsis 7 del versículo 4 al 8 a entregar sus corazones a Dios.
Otro resultado probable de la batalla es que la cúpula de la roca en el monte del templo en Jerusalén será destruida, lo que allanará el camino para que los israelíes reconstruyan su templo, es decir, para que construyan el tercer templo, que va a ser el templo de la tribulación. Dice el Dr. Reagan: saco esta conclusión del hecho de que Ezequiel dice que el gran terremoto con el que Dios afligirá a los ejércitos de Gog será tan poderoso que derribará todos los muros de la nación. Esto está en los versículos 19 y 20 del capítulo 38 y 20. Tengo una pregunta. Cuando explicaste lo del Salmo 83, que Israel va a conquistar las naciones del círculo interno, ahí yo entendí que iban a vivir en paz y que ahí se iba a cumplir que no iba a haber muros. Pero ahora Ezequiel nos está diciendo que es un terremoto el que derribará los muros. O sea que no es la guerra del Salmo 83. Bueno, es una observación interesante esa que has hecho. Recordemos que muy probablemente Israel estará en ese proceso de desmantelamiento. No va a ser algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana. Hoy es la guerra del Salmo 83 y botan todos los muros mañana, porque desde el inicio del capítulo 38 de este pasaje, Ezequiel describe a la nación como viviendo sin murallas. Y luego al final menciona que van a derribarse los muros de la nación. Entonces, muy probablemente lo que va a ocurrir es que Israel comienza a trabajar en el desmantelamiento de esas murallas, por ejemplo, el que tuvo que construir para frenar las intifadas que se producían cuando personas entraban a territorios israelíes y iban llenos con estos cinturones de explosivos y entraban a restaurantes, entraban a autobuses y estallaban en medio de civiles inocentes. Entonces podríamos pensar de que este terremoto va a acelerar ese proceso donde se están derribando esas murallas, porque desde el inicio del pasaje ya Ezequiel describe que es una ciudad que habita sin muros, confiadamente. Ahora, habría que ver también cómo está descrita en el hebreo esta palabra muros o murallas, porque muy probablemente podría estarse refiriendo como a murallas fronterizas, tal vez. Quizás en un pasaje se está refiriendo a muros dentro de la nación y otro pasaje podría estarse refiriendo a murallas fronterizas, por ejemplo, la que hay con la Franja de Gaza. Ahí hay una muralla, supuestamente hay sistemas de vigilancia que no debieron haber fallado en teoría, cosa que ya hemos estudiado de que fue una debacle de seguridad, lo que pasó el 7 de octubre, pero podría estarse refiriendo a eso, de que un proceso que inicia con la guerra de Salmo 83, muy probablemente, va a culminar de forma sobrenatural con ese terremoto. Mira, ¿qué te parece si utilizamos esta respuesta que nos diste para concluir y seguir en el programa siguiente? Vamos a dejarlo de esta manera, vamos a analizar las condiciones para que esta guerra se produzca y vamos a hablar de otros temas también. Vamos a ver cuáles son las posiciones que hay con respecto al momento, vamos a analizar el papel de Estados Unidos, si está Estados Unidos involucrado en esta guerra, entonces los dejamos con todo ese interés para el próximo programa. Espero que este haya sido de mucha bendición. Perfecto, muchísimas gracias, Donald, y les decimos a todos que este es el momento de la salvación para aquellos que estén escuchando el programa y no sean seguidores de Cristo. Nosotros, los seguidores de Cristo, no sabemos si vamos a ver esta guerra o no. Donald nos dejará saber en el próximo programa, pero aquellos que no lo son, este es el momento de la salvación. Nadie quiere quedarse en los años que se aproximan, que van a ser los años más terribles de la historia de la humanidad. Gracias, Donald, y muchas bendiciones. Y Maranata. Gracias, que usted bendiga y Maranata, el Señor viene. El Señor viene pronto. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.